los sociales y los colectivos, etcétera. Bueno, eso ya lo estuvimos analizando. Vamos a mirar hoy, logramos terminar esta clase hasta el artículo 95, donde ya culminaría la parte dogmática de nuestra Constitución e iniciaría la parte orgánica. Vamos a hablar del 83 al 86. El artículo 83, el principio de la buena fe. Dice así: las actuaciones de los particulares y de las autoridades, perdón, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten antes de esta. Lo estoy hablando hoy gringo, se me olvidó el castellano. Bueno, entonces, cuando se dice gringo no se refiere solo al estadounidense, o sea, realmente esa palabra es usada para toda lengua extraña y no que algunos la aplicaron a los estadounidenses. Bueno, ahí está, principio de buena fe. Este artículo es muy interesante. Nosotros no podemos dar juicios a priori. Tener sospechas, sí, ¿no? Tenemos derecho a tener sospechas, a tener dudas frente a lo que una persona dice o hace, etcétera, ¿correcto? Pero hay un principio que debe ser respetado, el principio de la buena fe. Hay directivos, autoridades, bueno, que quiera que sea, que cometen errores y no fue voluntario, no fue de una manera, digamos, intencional, como se dice más que todo en lo penal, no fue doloso, no fue intencional, correcto. Entonces no hubo premeditación. La persona quiso hacer algo bueno, pero le salió mal porque otras personas sí estaban involucradas, digamos, en la acción y utilizaron a esa persona, como le llaman hoy en día, gancho ciego, o lo engañaron, lo enredaron. Entonces, esa persona resultó, como se dice coloquialmente, pagando el pato por otros. Entonces, este principio de la buena fe debe ser siempre respetado, correcto, reconocido. Y, no se pueden, un juicio a priori. Hay dos cosas, juicio a priori y juicio posteriori. El juicio a priori es lo que se da antes sin haber investigado, sin estar seguros, sin haber una prueba científica. Entonces, yo sospecho, yo creo, es que Dios me mostró, es que Dios me indicó, es que tengo mucho discernimiento. Me acuerdo hace muchos años, cuando fui ministro, un presbítero, él no me quería, y él me dijo, yo que los mismos días que con el cargo, yo nunca te he querido, era que con este cargo voy a ver cómo te saco. Así me dijo frente a ella, pues. Y otro me defendió, le dijo, vaya, trabaje la obra misionera como le toca el duro. Usted tiene una pensión, usted tiene esto, pero él no. A él le toca duro, me toca que construcción, que vender afiches, que también hasta profesor, se va a un colegio todo un día a enseñar los sábados, y le toca duro para ganarse unas horitas. Porque usted no va, hagamos una cosa, porque prescinda unos 2 meses de su sueldo de pensión y váyase a la hora de él y quédese ahí unos 2 meses, ese tiempito, y viva a ver cómo él vive a ver. Lo dejó callado. Bueno, igual el hombre me persiguió. De cierta oportunidad me llevó ante el comité y dijo, yo tengo mucho discernimiento, yo no he fallado en lo que Dios me ha dado. Le dije, ¿usted tiene discernimiento? ¿Tiene pruebas para acusarme? Ojo, le dije, mi supervisor, él tiene discernimiento. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está lo científico? No, es que yo le digo, vea, un momentico, usted puede, yo no voy a decirle que no tenga don de Dios, yo no voy a demeritarlo, no voy a deshonrar lo que usted cree que Dios le ha dado, no, pero sí le voy a hablar bíblicamente. Sam, mire, el profeta Samuel, un ungido de Dios, pero se equivocó porque iba a ungir al que no era, y Dios le tuvo que decir, un momentico, no se acelere, el que yo le muestre, porque Dios no mira apariencias, Dios mira el corazón. ¿Se analiza? Juan, el llamado que le llaman el teólogo, Juan el apóstol amado, estaba en el Espíritu en el día del Señor y se postró y iba a adorar un ángel. La Biblia, los hombres de Dios también fallan, ojo con eso, ojo con eso. Y le gané el juicio porque yo, es que, es que esto no es que yo tengo don, que yo tengo discernimiento, que a mí me parece, que yo creo. No, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no es malo sospechar? Porque es parte de un proceso. Tener la intuición, la sospecha, la duda, bueno, lo que sea, ayuda.
pero esa sospecha no es suficiente, tiene que haber las pruebas contundentes. Entonces, mientras todo eso debe existir el principio de buena fe, hay personas que en ese principio de buena fe le dan confianza a alguien y esa persona después le hacen daño. Trabajé con una empresa eh, muy grande aquí en Colombia, reconocida. Yo era parte de la seguridad y sé, esa empresa muy limpia, el jefe quería que marchara como es, pero la empresa fue permeada digamos, por la mafia. La tomó la mafia y después él me decía, yo no sé qué hacer, hermano, ¿de qué bando estás tú? Y les dígame, pues jefe, ¿estás conmigo que yo quiero limpiar la empresa que dejó mi hermano? ¿O estás con esa mafia? Hermano, la tiene agarrada el cartel de Cali, la empresa se nos metieron y yo confié en ellos por los proyectos que presentaron, por los procesos y mire ahora no sé qué hacer. A él lo mataron porque trató de limpiar la empresa. Entonces él actúa en principio de buena fe, pero después la empresa quedó como una empresa mafiosa. Hay un libro que se llama Los jinetes de la coca y aparecen ellos, ¿correcto? Y no es así. Yo conozco porque trabajé ahí, fui parte de seguridad. Bueno, algún día ya les estaré contando mi testimonio. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema del principio de buena fe? Por eso es bueno. Nuestra constitución no necesita, realmente la constitución no necesita una reforma. Lo que necesita es personas que la hagan valer tal cual. ¿Correcto? Lo que necesita es que quienes le quieren hacer reforma o la interpretan no sean corruptos o no sean personas que se inclinan hacia cierto partido político, cierta tendencia jurídica y les importa más eso que la justicia. Pero gracias a Dios hay una cantidad de sentencias de las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, que donde uno las lee y uno encuentra que sí han buscado, muchos de estos han buscado, no todos, pero muchos de ellos han buscado que las cosas se hagan a favor del pueblo, como dice nuestra Constitución, un Estado social de derecho. O sea, tanto el derecho como nuestros mandatarios están a favor de la sociedad y no la sociedad a los pies de ellos. Ahí está, esto es genial. Bueno, dentro de este artículo, el 83, el principio de buena fe, tiene un marco jurídico. Ya les enseñé qué es un marco jurídico, ¿correcto? Un marco jurídico son leyes que acompañan ese artículo. O sea, usted lee en el artículo 1 de la Declaración Universal. Yo quiero saberlo con el marco jurídico. O sea, las leyes internacionales, otros pactos o pactos, o sea, en la constitución de cada país y qué leyes la apoyan para hacerla como se le llaman, vinculante, efectiva. Entonces, dentro del marco jurídico nacional, en el Código Civil, el artículo, creo, si no estoy mal, 1603, si no estoy mal, sí, eh, eso, los contratos deben ejecutarse de buena fe. Código General del Proceso. Ahí está. Bueno, el marco jurídico internacional, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1. Obligación de garantía de derechos en buena fe. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26. Igualdad y confianza en la ley. O sea, así como la ley debe respetar nuestro principio de buena fe, nosotros debemos tener confianza en ella. Ahí está el dilema. Ahí está el dilema, confiar hoy en día en un mundo una sociedad tan corrompida. Algunos lo hacen porque les gusta el dinero, otros por cargos, otros por amistad y otros porque los obligan. Las mafias se involucran y los obligan y los presionan y después no saben cómo zafarse, digamos, de esos vínculos. Es cosa tremenda. De hecho, la empresa que les decía antes era una empresa hermosa, tenía cantidad de empleados en todo Colombia. Yo era, digamos, el número 3 en el marco de los jefes de seguridad. Había un capitán de la policía, Juan Carlos Molina, el sargento Alejandro Wallace del ejército, y mi persona, manejábamos y yo era el que los entrenaba. Yo me decían, tenés que trasnochar estos 15 días, estos 20 días. Uy, señor, porque hay que entrenar personal nuevo y tú nos dices si los mandamos a Bogotá, a una isla, era una empresa legal. Pero mire, la permearon, asesinaron al que él quería limpiarla y la empresa ahora, mucha gente se quedó sin empleo, la empresa no es lo que es. Pues ya sabemos, eso es cosa tremenda. Bueno, eh, la buena fe es un principio rector. Toda actuación de Estado y ciudadanos se presume honesta,
transparente y confiable, obliga a evitar abusos, trampas o deslealtad. Ahí está, es muy interesante esto. Enfoques. El enfoque sociológico fortalece la confianza social e institucional. Económico, reduce litigios y costos de transacción. Da seguridad jurídica a la inversión. Psicosocial, disminuye la percepción de abuso y fortalece la confianza del ciudadano en el Estado. Relación con derechos y deberes. Es la base de la confianza legítima. Protege a los ciudadanos frente a actuaciones estatales arbitrarias. O sea, eso es que no va a haber el juicio a priori es una sospecha. Yo sospecho, yo creo. Bueno, está el objetivismo para que aprendan, defensores de derechos humanos, ustedes deben aprender estos términos. Prácticamente es interesante más adelante ver si les enseñamos derecho internacional de los derechos humanos. Oiga, derecho internacional de los derechos humanos, donde deben aprender muchos términos. No es que vayan a volver abogados, pero al menos van a tener idea. La palabra objetivismo o subjetivismo, el subjetivismo es el que todo sospecha, que cree, que yo pienso, que yo creo, eso es subjetivismo. Objetivismo es el que busca la prueba, el que hace las cosas legalmente, objetivo. Voy a decir esto porque ya tengo las pruebas, voy a hacer esto porque es algo contundente. Aún aunque se tengan pruebas, hay que actuar con mucha prudencia, pero eso es objetivismo, para que tengan en cuenta ese tema. Entonces, el subjetivismo es bueno para los detectives, los investigadores, porque ellos tienen que crearse hipótesis y las hipótesis nacen de un subjetivismo, pero el subjetivismo no nace de una mera imaginación, nace de algunos indicios, de algunas pistas que la persona tenga y se crea una hipótesis, ¿sí? Voy a decir algo un poco gracioso, ¿sí? Pero sí, cuando fui supervisor de una organización muy grande en Colombia, por 11 años miembro de ese consistorio, me llegó una queja de alguien, una queja de algo inmoral, y entonces me llegaron dos, una por un lado y otra por otra, y entonces alguien me decía, piense, ¿por qué nunca se ha casado? Entonces yo me creé varias hipótesis, dije una, bueno, ¿o es casto de verdad? ¿Tiene el don de continencia? ¿O se autorregula? O sea, ya ustedes saben qué es la autorregulación, ¿sí? O tiene algún amante por ahí, o realmente es lo que dice que, pues, que es una persona que, digamos, que le gusta a las personas del mismo sexo. Yo me creé esas cuatro, yo tengo cuál es. Entonces empecé a investigar. Resulta que casto no era, porque el hombre le gustaba chistes así, él hablaba cosas de, no, una persona casta, no, no. La castidad viene hasta del cerebro, mano. A mí no me venga. Hasta de la forma de pensar, de la abundancia de la boca habla el corazón, de la abundancia del corazón habla de la boca. Ya, y empecé a investigar, hasta que ya se encontró el caso. O sea, me creé cuatro hipótesis y entonces yo empecé a descartar hipótesis. Esta no, esta no, esta no, hasta que de las cuatro hipótesis se dio la teoría. Y esa teoría era la real, pero no se puede juzgar a una persona por meras sospechas. Tiene que haber pruebas, tiene que haber, bueno, todo esto es tremendo. Entonces, nunca se basen, es que yo creo, hay gente que forma uno, hay gente que de pronto hay muchas iglesias que hablan que tienen el don de lengua y bueno, de pronto el don de lengua larga tienen muchos porque hay, todo lo que se imaginan ya lo lanzan como una verdad, ya lo lanzan como un juicio, condenan, forman unos bochincheríos, el tremendo hermano que porque es que yo siento, es que hay que tener cuidado. Si somos defensores de derechos humanos, no tenemos que evitar ese cuentico de estar murmurando, hablando de las personas. Ojo con eso, porque alguien nos puede estar oyendo y el que oye, pues habla, el que oye dice, yo escuché que dijeron esto y usted, vea, tenga mucho cuidado, porque somos capellanes, seamos más serios. Los capellanes son como un psicólogo, como un sacerdote, como un abogado que deben aprender a manejar la prudencia y digamos, cuando sea necesario, deben aprender a manejar la confidencia. Obviamente que hay cosas que nosotros no podemos guardar. Por ejemplo, si alguien le confiesa a usted que se va a matar o que va a matar a alguien o que si alguien le confiesa a usted que está abusando de un niño o algo, no, eso no está obligado ni el psicólogo ni el abogado, ninguna persona está obligado a guardar un secreto que atente contra la dignidad de alguien o la dignidad de la misma persona que confesó. Pero si es algo que no atenta contra la dignidad de alguien, tener cuidado. Mire, la dignidad de las personas. Cuando discriminamos, no estamos, mire, todo aquel que abuse de la dignidad de alguien no es verdadero defensor de derechos humanos. ¿Y cómo abusa de la dignidad de alguien?
murmurar, decir, criticar, señalar, eso es atentar contra la dignidad. Cuando usted habla de una persona, está atentando contra su buen nombre, su honra, ataca su dignidad. ¿Dónde está el defensor de derechos humanos? ¿Dónde está el verdadero capellán, por Dios, que es enviado como el samaritano? No como el que ve al que se está muriendo y lo acaba de matar, o simple y llanamente pasa y lo deja que muera. No, así no son las cosas. Seamos capellanes de verdad, verdaderos defensores de derechos humanos. No se olviden una frase, esa frase está en todos los tratados internacionales de derechos humanos y leyes y todo. Dignidad humana, dignidad humana. En nuestro Código Penal, el primer artículo es proteger la dignidad humana. Dignidad humana, dignidad humana, dignidad. Sí, eso es muy grande, dignidad humana es no hablar, no chismear, no señalar, no criticar, no censurar, no sembrar cizaña. Dignidad humana es no menospreciar, no discriminar. Dignidad humana, por Dios. Si somos verdaderos capellanes defensores. Ojo con eso. Tenemos que tener el corazón, no precisamente del samaritano, sino el corazón de la santa voluntad de Dios, que tiene que ver con levantar, con restaurar, con ayudar, no con aplastar, destruir, señalar, que trata. La Biblia no dice primero jueces, luego no. La Biblia dice pastores, apóstoles, profetas, pero yo no encuentro en ninguna parte. Y también colocó jueces para que anden señalando, criticando, disociando. Eso no está en la Biblia. Eso está en unos hábitos muy malos, unos hábitos no muy buenos dentro de nosotros que en las iglesias ha hecho mucho daño, entre los capellanes ha hecho mucho daño, dentro de la gente que dice llevar la gran comisión ha hecho daño, ha acabado con amistades, con hogares, con ministerios, con vida, personas que andan mal con Dios, en vez de levantarlas, las ha acabado de matar. O sea, en vez de ayudarlas a que levanten, antes los ha sacado más rápido. Ojo con eso. No se dice, no estamos hablando de tapar lo malo. Cuando sea necesario hay que buscar una manera de solucionar. Pero cuando no, hay que ayudar. Bueno, entonces, el artículo 84, provisión de requisitos adicionales. Artículo 84 de nuestra Constitución. El texto dice así: cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentada de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Se dice que de pronto, digamos, del año, si no estoy mal, 2019, 2020, 21 y ahora, se ha hablado sobre este artículo, de tanta, digamos, papelomanía, mamotreto de documentos, pero eso no es porque se lo creó ni el presidente anterior, ni de Colombia, ni el que hay ahora. Eso está en la Constitución, sino que no se aplicaba. Hasta que llegó la Corte Suprema o la Corte Constitucional y bueno, un momentico, hay un artículo así, alguien lo reclamó. Las Cortes, cuando mira que alguno de usted vea, así usted no tenga una primaria, pero usted reclama un artículo de estos y lo hace ante una autoridad justa, y si esas autoridades no le oyen y lo hace ante la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, y ellos miran que ese artículo se aplica. Les digo que realmente los que han hecho que estos derechos se vean reflejados, ¿correcto? No ha sido ni el mismo Estado, no ha sido ni la rama judicial, ni la rama ejecutiva, ni la rama, digamos, legislativa, ni ningún ministerio. Han sido personas de una vereda, de un barrio, que aprenden, se vuelven veedores, se vuelven defensores de derechos humanos, capellanes. Ahora los capellanes están impactando en esto y entonces el Estado ha tenido que obedecer porque está en la Constitución. ¿Cómo así eso estaba ahí y nadie lo había reclamado y llegó un capellán y lo reclamó? Entonces ahí mismo surgió la jurisprudencia. Cuando usted gana una tutela, usted está haciendo que una jurisprudencia se vuelva mucho mejor. Lo que el compañero que dice que ha ganado muchas tutelas, usted ha hecho una gran conquista, compañero, si está ahí, que ha ganado tantas tutelas, porque eso ha creado jurisprudencia. Las cortes basadas en esas sentencias crean jurisprudencia que son la máxima interpretación de las leyes y que ayuda mucho. O sea que otras personas ya no, usted con esa tutela no solo ganó el problema de las personas que defendió, sino de otras en el futuro, porque ya quedan unas sentencias, ya quedan, digamos, eso se llama jurisprudencia que será aplicada a partir de ese momento
que se falló a favor de esa persona. Mire el trabajo tan grande que hace usted. No solo ayudó a una persona, sino que dejó una interpretación a futuras generaciones. Impactó, marcó, dejó huella en lo jurídico. Esto es genial, ¿correcto? Bueno, marco jurídico nacional. La ley 962 del 2005, racionalización de trámites. Internacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 6. Derecho al trabajo sin trabas injustificadas. Ahí está. Entonces, esto no fue que lo inventó el presidente anterior ni el que llegó, estaba en la Constitución y no lo aplicaban y llegó algún ciudadano, por ahí un defensorcito de derechos humanos, perdonen, estoy hablando de un defensor, un capellán, hizo un artículo, esto dice así, Corte Constitucional o Corte Suprema, o bueno, o Judicatura, bueno, abogados, esto dice así y esto se debe aplicar. Entonces ahí mismo, ¿cómo así? Vea, el ciudadano tiene razón, entonces fallemos a favor de él. Ahí tienen. La explicación, una vez reglamentado un derecho o actividad, el Estado no puede imponer más cargas que restrinjan su ejercicio. Busca evitar tramitomanías y burocracia excesiva. ¿Sabe qué es burocracia? Burocracia, alguien dice viene del inglés, pero realmente viene del francés, pero en el inglés, borough, es oficina, gobernar desde la oficina. Solo den órdenes, solo diga y los demás gestores o los demás empleados se estresan, pero cúmplase. Se estresa, desde la oficina alguien dice, esto se va a hacer así, ya, yo soy el que mando, listo. Los gestores públicos, los funcionarios, son los que van a ganar los madrazos, los maltratos y la gente, pues se va a ganar es que abusen de sus derechos porque no se aplica eso, es burocracia, o sea, gobierno desde la oficina. Enfoques. El enfoque sociológico previene corrupción asociada a trámites innecesarios. En el económico, facilita formalización, competitividad y reducción de costos en transacción, o sea, reduce los gastos. En psicosocial, menos trámites, menos frustración ciudadana y mayor accesibilidad al Estado. Relación con derechos y deberes. Protege la eficacia real de los derechos, evitando que la burocracia se convierta en una barrera. Vamos al artículo 85, derechos de aplicación inmediata. Dice así el texto. Son de aplicación inmediata los derechos fundamentales enunciados en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. Oiga, qué lindo, 85. Son de aplicación inmediata, eso no es que es mañana, ¿correcto? Los derechos fundamentales enunciados en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. O sea, esos derechos fundamentales, esos derechos que están en la Constitución, que tienen que ver con el bloque de constitucionalidad, o sea, los tratados internacionales son de aplicación inmediata, más que todos los del 11 al 41, del 11 al 41. Los del 42 al 77, ellos son progresivos, al paso que el gobierno tenga pues economía y que se creen estamentos, bueno, desde el 91, pero todavía. Pero igual manera, un buen abogado, un buen purpurado, un buen defensor, puede tomar estos derechos del 42 al 72 y puede argumentar que estos derechos también tienen que ver con, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la salud, también tienen que ver con derechos fundamentales. Por tanto, deben ser aplicados en inmediata aplicación. Esto depende de la habilidad del defensor de derechos humanos o del abogado. El marco jurídico nacional, derechos fundamentales, vida, igualdad, debido proceso, libertad, dignidad, pueden reclamarse sin ley reglamentaria. Estos derechos, usted no necesita ser abogado, no necesita saber mucho de ley, solo reclámelos. Del 11 al 42, derechos fundamentales. Solo reclámelos. Así es posible, hágase un papelito y reclámelo. A usted no le... Mire, eso de que, digamos, por estética, por presentación, pues sí, un derecho de petición requiere de la ciudad, el nombre, el asunto, la referencia, correcto, digamos, referencia, artículo 23 de la Constitución Política. Asunto es lo que usted va a reclamar, salud, luego los hechos, luego, o sea, yo, Julano de tal, su nombre, luego los hechos, después de los hechos, marco jurídico, y después del marco jurídico, ¿qué pide usted? Su petición. Y si tiene pruebas, anexo a prueba. Sí, pero si no tiene eso, es más, los derechos de petición también son válidos verbalmente. Verbalmente.
Vea, vengo a traerle un derecho de petición. Ah, que no se lo recibo, no. La ley dice que verbalmente. Bueno, pero vamos a este tema. Sí, dentro del marco jurídico. El marco jurídico internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2. Y Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y 2. Respeto y garantías inmediatas. Alguien me preguntaba, ¿usted es abogado? Dije, sí, estudié más de 13 meses en la Universidad Libre con fiscal y todo, nos prepararon el tema de derechos, sí señor, pero por un traslado que me hicieron desde el ministerio, ahí dejé, pero igual terminé mi maestría en psicología social con énfasis en resolución de conflictos. Con la Escuela de Administración Pública he hecho más de 40 diplomados en temas de derecho, entonces ahí uno se ayuda mucho. Bueno, y he trabajado como directivo en empresas, entonces uno aprende bastante de este tema. He trabajado, he sido manejado como administrado, yo no digo manejado, he administrado, gestionado el talento humano, aprende uno mucho de esto. Bueno, entonces esto tiene una explicación. El ciudadano puede exigir ya mismo el respeto de sus derechos fundamentales sin esperar leyes posteriores. Ya, es que espere que creemos la ley, así no exista una ley, reclámelo. Derecho a la vida, derecho que si le van a violar su derecho a libre ejercicio de su opinión, le van a violar el derecho de libertad religiosa, eso es de inmediata. Esos artículos del 11 al 42 son inmediatos, no necesitan leyes posteriores, son ya. Es que eso no es que mañana, ya. Si una persona está muriendo y que no que tiene que esperar respuesta, no, estos son derechos de inmediata aplicación. Ahí está, artículo 85, por favor. Cuando usted vaya a defender un derecho de alguien, ¿sí? Del 11 al 41, un derecho fundamental, todos esos que están ahí, esos 30 artículos que están ahí, y aún los 30 artículos de la Declaración Universal, aplique aquí en Colombia, aquí en Colombia, el artículo 85 de la Constitución. Son de inmediata aplicación. Ahí está, por favor apunte, inmediata aplicación. Este derecho, todos esos que están ahí, esos 30 que están en la Declaración Universal, o esos 30 que están en el primer bloque de derechos humanos, que es el derecho de primera generación o fundamentales, son de inmediata, eso es ya, ya. Es que la persona está muriendo, es que la persona se la llevaron detenida y no le leyeron sus derechos. Es que ni siquiera lo han presentado a un juez de garantía, habeas corpus, ahí está. Es que, no, señor, eso es de inmediata aplicación. Es que alguien me discriminó por ser cristiano, eso es de inmediata aplicación. Eso no es que espere que hagamos una ley, que un decreto, no. Espere, no. La Constitución, ley de leyes, parte del bloque de constitucionalidad, parte del derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 85 dice que eso es ya de inmediata aplicación. Léanlos y verá. Bueno, entonces el ciudadano puede exigir ya mismo el respeto de sus derechos fundamentales sin esperar leyes posteriores. El enfoque sociológico promueve cultura de exigencia de derechos y fortalece acceso a la justicia. Económico, genera seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones sociales y económicas. Psicosocial, da certeza emocional de que la dignidad está protegida sin demoras. Ya, eso es ya. Me calumniaron, me echaron y no me hicieron el debido proceso en el colegio, me sacaron, no me dieron la oportunidad de defenderme, ni siquiera me dieron la oportunidad de un recurso de reposición, de una apelación. Ya, eso es inmediato. Mírelos ahí, esos 30 artículos del 11 al 41 o los 30 de la Declaración Universal. Eso es ya. Relación con derechos y deberes. Consolida la eficacia de la acción de tutela y de otros mecanismos de protección. Vamos al artículo 86. La acción de tutela, ahí está. Estos son los mecanismos de protección, ¿correcto? De los derechos humanos. Entonces, vamos a mirar este artículo resumido porque es un poco extenso. Entonces, resumámoslo así, abramos comillas. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces. En todo momento, que es diciembre y en diciembre no atendemos. En todo momento, señores, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario. ¿Correcto? Puntos suspensivos. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Ahí está. El marco jurídico nacional. Decreto 2591. Decreto
2591, decreto 2591 de 1991, reglamenta la tutela. Ahí está. ¿Cuál es ese decreto? Para que lo aprendan y cómo, para que sepan cómo es lo de la tutela. Aunque la doctora Shirley, yo he aprendido mucho de ella, nos enseña muy bueno este tema. Ella sí nos enseña, nos vuelve abogados. Esta mujer sin titularnos, pero nos vuelve abogados. Bueno, a ver, decreto 2591 de 1991, reglamenta la tutela. Decreto 2591. Internacional, artículo 25 de la Convención Americana, derecho a recurso judicial efectivo. Ahí está. La tutela es un mecanismo rápido y preferente para proteger derechos fundamentales vulnerados por acción u omisión de autoridades o en algunos casos de particulares. Así sea un particular, cabe tutela. Así vulnera un derecho fundamental. Así ese derecho no tenga marco jurídico, así ese derecho no tenga jurisprudencia, pero es un derecho. Así no aparezca en la Constitución, pero si atenta contra tu dignidad, reclámalo. El enfoque sociológico democratiza la justicia, empodera a comunidades y ciudadanos frente al Estado. En lo económico implica costos estatales, pero también evita daños mayores al proteger derechos básicos, ejemplo, la salud. En lo psicosocial genera confianza en la justicia por su inmediatez. Respuesta en máximo 10 días. 10 días, máximo 10 días. Relación con derechos y deberes. Es el instrumento por excelencia para hacer efectivos los derechos de aplicación inmediata. Ahí está, el artículo 85 de aplicación inmediata. Es que eso es ya. Ahí está. Genial esto, ¿no? Ahora vamos al artículo 87, acción de cumplimiento. Dice así, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Si hay un decreto, si hay una ley, como la que tenemos nosotros los creyentes, la ley 133 de 94, o si una autoridad falló a su favor y no cumplen, entonces usted tiene este recurso, 87. ¿Hace valer esa ley o hace valer esa sentencia de un juez? El marco jurídico nacional, reglamentada por la ley 393 de 1997. Acción de cumplimiento 393 de 1997. Internacional, vinculada al derecho de acceso a la justicia. Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí está. Genial, ¿no? Es un mecanismo judicial que permite exigir que las autoridades cumplan las leyes o actos administrativos cuando se niegan o dilatan su ejecución. Que es que no hay, que es que espere, no, no venga a dilatar, es ya, acción de cumplimiento, vas a cumplir. ¿Por qué? Y más si es un derecho fundamental. En el enfoque sociológico, empodera al ciudadano frente a la ineficacia del Estado, o sea, nos da poder. Si el Estado es ineficaz, este artículo nos da el poder para decirle al Estado a cumplir. En lo económico, reduce costos de corrupción e ineficacia. Obliga al cumplimiento de políticas públicas. Psicosocial, da seguridad, ¿sí? De que lo ordenado por la ley sí se materialice, no que solo sea ordenado. Este es el recurso que usted puede reclamar cuando una ley no la cumple, cuando la Constitución no la cumple, cuando una sentencia no la cumple, cuando una jurisprudencia, o sea, no la cumple, cuando una tutela no la... Entonces ahí vaya acción de cumplimiento. Relación con derechos y deberes. Asegura la efectividad del orden jurídico y evita que las normas se queden en el papel. Artículo 87, para que las normas no se queden en el papel. Artículo 87, cuando haga un derecho de petición, una tutela. El 85, el 86, el 87, 85, 86, 87. Todos estos artículos hablan de los mecanismos, cómo es que usted protege sus derechos aquí en Colombia. Bueno, artículo 88. Sí, ahí está. Artículo 88. Acciones populares y de grupo. Vamos a mirar el texto resumido, a ver, entre comillas.
La ley regulará las acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos, como el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad o sea, público. La moral administrativa, el ambiente, puntos suspensivos. También regulará las acciones de grupo, ¿correcto? Bueno, para hacer una tutela, un derecho de petición, usted no necesita ser un abogado, una acción de cumplimiento, pero creo que aquí sí necesita la comunidad el apoyo de un abogado. El marco jurídico a nivel nacional, Ley 472 de 1998, regula las acciones populares y de grupo. Ley 470, que un barrio, que una comunidad. Bueno. Internacional, principios de las Naciones Unidas sobre acceso a la justicia ambiental y colectiva. Acción popular, protege intereses colectivos, medio ambiente, espacio público, moral administrativa. Acción de grupo, busca indemnización de perjuicios a un conjunto de personas afectadas por la misma causa. Aquí me está diciendo aquí más despacio, habla muy rápido. Es que yo hablo despacio y se quedan dormidos. Acuérdese que aquí un grupo queda, me dijo, hoy nos quedamos dormidos, está hablando muy despacio. Entonces no me digan que no hable rápido. Bueno, el enfoque sociológico fomenta participación ciudadana y control social. El enfoque económico permite exigir reparación por daños colectivos. Ejemplo, contaminación de una empresa. Psicosocial refuerza la solidaridad comunitaria en defensa de bienes comunes. Relación con derechos y deberes. Garantiza protección de derechos colectivos y la responsabilidad compartida en su defensa. Ahí estamos. Vamos al artículo 89. ¿Están ahí? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Están por ahí? ¿Alguien que me hable? Amén, amén. Dios les bendiga. Bueno, Señor. gracias, ministro Uber. Bien, bien. Amén, amén. Listo, exacto. Entonces vamos pues. Artículo 89. Otros mecanismos de defensa. ¿Correcto? Miremos el texto. La ley, el 89. La ley establecerá... Eso sí, muy bien, gracias. Bueno, el 89. La ley establecerá los demás recursos, acciones y procedimientos necesarios para que pueda tener efectividad la tutela de los derechos. O sea, que el Estado debe crear más leyes, debe crear más mecanismos, dar la flexibilidad necesaria para que estos derechos sean cumplidos. En el marco jurídico nacional ha dado lugar a desarrollo como el habeas datas y recursos procesales especiales. En lo internacional, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligación de asegurar recursos efectivos. O sea, todo Estado debe crear leyes, debe crear recursos, entidades para hacer efectivo estos derechos o estas leyes que obviamente protegen estos derechos. Reconoce que además de la tutela, el legislador puede crear otros mecanismos para garantizar derechos, no solo la tutela, puede crear otros mecanismos, otros más, ¿sí? Bueno, realmente me pongo a estudiar las sentencias de las altas cortes, no así que todas son buenas, pero muchas de ellas han fallado a favor de los desprotegidos. Muchas de ellas le han puesto orden al mismo presidente, a la mismo Senado, le han puesto orden a la misma fuerza pública. Venga un momentico, venga para acá, alcalde, gobernador de fuerza pública, venga para acá un momentico, venga. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional dice esto. Que el presidente me lo coge el Consejo de Estado, es una alta corte. Señor presidente, nosotros como Consejo de Estado no lo apoyamos en eso. Las cosas son así y la reglamentación así y hemos decidido que esto se debe interpretar así, en lo más que todo en lo administrativo, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, para que vea que Colombia sí tiene control. Lo que pasa es que la corrupción a veces corrompe también al control. Ahí está, ¿sí? Enfoque en lo sociológico refleja una constitución abierta y evolutiva. Nuestra constitución necesita reformas. Ella lo que necesita es quienes la sepan, la conozcan y la sepan aplicar. Así de sencillo, mi gente linda. En lo económico, permite innovar en justicia reduciendo
cargas al sistema judicial. O sea que la justicia con ese artículo puede crear nuevos mecanismos, puede innovar. Creemos nuevos mecanismos para proteger este derecho, vamos a crear este mecanismo. Bueno, listo. En lo psicosocial, da tranquilidad de que siempre habrá nuevas herramientas de defensa de los derechos humanos. Relación con derechos y deberes. Asegura un sistema de protección dinámico y progresivo. Ahí está. Ya, o sea, que un sistema de leyes que puede crearse más y más. ¿Y cuál es el objetivo de las leyes? Para oprimir al pueblo, para reprimir al pueblo, para que no, para que el pueblo cada día pueda ejercer más y más sus derechos. Así es sencillo. Artículo 90. Sí, 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 estamos en el 89. ¿Sí? Artículo 90. Responsabilidad patrimonial del Estado. Miremos el texto resumido. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Este tiene un marco jurídico desarrollado en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Teoría del daño antijurídico. Internacional. Artículo 63.1 de la Convención Americana. Obligación de reparar violaciones de derechos. Ahí está. El 90. Obligación de reparar. Si usted siente que han violado sus derechos, entonces, por favor, ahí está también el 90. Esto del 83 hasta el 95, ahí encuentra usted cómo es que va a proteger sus derechos. Del 83 al 95. ¿Cómo la ve? Ahí tiene. Bueno, el 95 más que todo son los deberes. Ahí está. Entonces, el Estado debe reparar económicamente cuando por acción u omisión causa daño que la persona no está obligada a soportar, por favor. O sea, mire, el Estado, por favor, apagar alguien prendió. Sí, que lo tenés quemado. Pedro, tiene el audífono prendido, gracias. Mire, explico. Cuando, por favor, Pedro, está por ahí mi general, es que nos ayuda con el micrófono. Mire, ya le voy a decir algo. Mire, póngale bien cuidado. Ya le voy a decir. Cuando el Ejecutivo va a la Asamblea de las Naciones Unidas o de la ONU, y él allí es parte de un tratado, como él es parte de ese tratado, él está obligado a llegar a Colombia, llevarlo al Congreso o llegar al país que sea, llevarlo a su sistema, digamos, legislativo. Allá en el Congreso lo ratifican, le hacen la reforma de la Constitución y crear la ley necesaria. Entonces el Estado queda obligado. En el artículo 2 de la Convención Americana dice eso. El 1 y el 2, artículo 1 y 2 de la Convención Americana, que es la Declaración de Derechos Humanos del 69, Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cómo la ve? En Costa Rica fue hecho ese tratado, Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que maneja la OEA, la Organización de los Estados Americanos, o ese sistema internacional, el sistema de nuestro continente de defensa de derechos humanos. Ya les dije que hay un sistema universal, que es la ONU. Hay un sistema continental, aquí en nuestro continente americano es la OEA. Allá en Europa tienen el suyo, en África tienen uno y tienen otros subsistemas, ¿correcto? Y aquí es la OEA. Entonces, si él es parte de eso, él debe crear la ley, los mecanismos. Luego, debe promocionar, debe invertir dinero, debe apoyar las entidades que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Debe apoyar esas entidades. Debe escuchar la queja cuando alguien dice, me violaron este derecho. Debe investigar, debe castigar al culpable y debe reparar a la víctima. ¿Cómo la repara? ¿Le restituyen o la indemnizan? Le devuelven el honor, la honra, la libertad, lo que le hayan quitado y le deben pagar, indemnizar. Y comprometerse a no más repetición. Estos artículos son geniales, del 83, gente linda, hasta el 95 más o menos, bueno, hasta el 94 podemos decir, pero el 95 son más que todos los deberes, es genial, para que sepan, pues. Eso es. Entonces decía que el Estado debe reparar económicamente cuando por acción u omisión causa un daño que la persona no está obligada a soportar. ¿Cómo puede el Estado violar los derechos humanos? Cuando hablamos de Estado, ustedes piensan, el presidente, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa,
el vicepresidente, no. El Estado es todas las instituciones que son del Estado o tienen contrato con el Estado. Digamos, una EPS es privada, pero si tiene contrato con el Estado, si un empleado y una EPS atenta contra un derecho suyo, el violador es el Estado. El Estado tiene que responder. Ahí está, ojo. Si un patrullero te golpeó, el Estado es el que está violando tu derecho. Así es la ley. O sea, esto no lo dice Robinson. Esto no, esto lo dice la ley. El Estado es el culpable. O sea, digamos, un patrullero te golpeó y te detuvo más de 24 horas sin causa justificada. Porque una cosa es captura y otra cosa es retener, ¿no? Que puede haber retenciones, pero no pueden pasar tanto tiempo, no la pueden retener tanto, ¿no, señor? Si no hubo una orden de la autoridad pertinente o no hubo una infragrancia en un delito y no lo llevaron inmediatamente o dentro de las 36 horas a un juez de garantía, tienen que soltarlo, invocar el habeas corpus porque no le leyeron sus derechos, no lo llevaron al juez de garantía. ¿Sabe qué ha pasado? Que a veces cuando los patrulleros hacen una mala captura, sueltan la persona, la sueltan y la ponen de va libre. Y a las 3 horas van y la capturan, ya van con todo. Ya van con todo, la sueltan. Mire lo que hacen, la sueltan porque no le hicieron bien el proceso. Y por ahí a las 3, 4 horas la capturan ya con todos los papeles, todo lo reglamentario. Venga acá, ahora sí le vamos a leer los derechos. Bueno, lo digo porque no estoy hablando porque me lo contaron una película de vaqueros, sino que me ha tocado tratar casos así, ¿ya? Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Todo esto es genial, ¿correcto? Entonces, cuando un médico, una enfermera, un vigilante de una EPS, cualquier persona que trabaja con el Estado o trabaja en una empresa que maneja recursos de un Estado, es una empresa privada, pero maneja recursos de un Estado y agreden tu derecho a la educación, a la salud, al buen nombre, te discriminan. Solo que te discrimine, que un alcalde te discriminó, que un empleado de la alcaldía te discriminó, que el portero te discriminó de la alcaldía, de la gobernación, el Estado tiene que responder. Por eso dijo Galton, si esto es un hombre, es un duro en el tema de, digamos, la sociología y el derecho positivo, influyó mucho ayer. Él decía que el principal violador de derechos humanos es el mismo Estado, pero no, él lo dice, el Estado cuando sus empleados no cumplen. O sea, si los empleados del Estado, un vigilante, un médico, una enfermera, un profesor, quien quiera que tenga trato con el Estado, un contratista, pero maneja recursos del Estado, quien quiera que sea, violó tu derecho, entonces en ese momento el Estado es el responsable, porque el Estado debe preparar a su gente, debe enseñarle a su gente a respetar los derechos humanos. Y si su gente no lo hace, es porque el Estado no ha hecho lo suficiente y el Estado responde. Así haya sido en cualquier, el Estado responde por lo que o sea, ese empleado te hizo, es el Estado el que te agredió. Así lo mira la ley, no lo miro yo, así se mira. Por eso dicen que el Estado es el principal violador, porque si lo hizo un empleado de allá, entonces lo hizo el Estado. Tremendo eso, ¿no? Bueno, continuamos. En lo sociológico, refuerza la confianza en la justicia y la idea de un Estado responsable. En lo económico, genera disciplina fiscal al Estado y protege patrimonio de los ciudadanos. En lo psicosocial, evita sentimientos de indefección frente al poder público. Relación con derechos y deberes. Fortalece el principio, ¿sí?, de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Estado. Ahí está. Bueno, como les decía, alcancé a hacer 3 meses, sí, 3 meses en la Universidad Libre de Derecho. Hice con una universidad, digamos, de Miami, y tengo mi apostilla y todo, psicología social con énfasis en resolución de conflictos. Ahí aprende uno mucha ley. Y también soy soy técnico en investigación judicial, ¿no? Entonces, digamos, con la Escuela de Administración, la Escuela Superior de Administración Pública, he hecho más de 40 diplomados en Derecho, entonces esto ayuda bastante. Hay que aprender, hay que aprender. Artículo 91. Responsabilidad del militar. Artículo 91. Responsabilidad del militar.
dice así: en caso de infracción a la Constitución o a las leyes, los militares estarán exentos de responsabilidad por haber cumplido órdenes de sus superiores, salvo cuando se trate de delitos de lesa humanidad. Ahí está. El superior, eso dice la Constitución, pero después aparecen a nivel internacional y a nivel nacional. Ojo con eso, que este artículo ha sufrido muchas reformas y contrarreformas y todo eso. La Constitución del 91 hubo muchas discusiones, más que todos los que, o digamos Álvaro Gómez, no me acuerdo qué otras personas, lucharon porque se les quitara mucho, digamos, el estado de sitio, se le quitara mucho poder a lo militar. Eso tiene una frase, se me olvidó. Pero lo dejaron así, tal como estaba la del 86, igualitico. Pero después hubo una reforma donde ya ningún militar puede juzgar a un civil, y aún los mismos militares ya en delitos penales lo juzga la justicia ordinaria, y ya no, ellos tienen un tribunal militar, pero solo juzgan cosas administrativas. Antes juzgaban lo jurídico y todo, y ahora llevaba una cárcel el militar, pero ahora temas, digamos, penales, la justicia ordinaria. Ellos tienen un tribunal militar, pero juzgan ya administrativo, otro caso, y ya no juzgan al civil, ¿no? Entonces hubo cosas. Pero aquí dice, por ejemplo, es que yo maté a fulano porque el general o el sargento, mi oficial, mi suboficial, me ordenó. Ambos pagan, porque la persona, por eso, para eso están los derechos humanos. El soldado, ¿sí? O el patrullero sabe que debe respetar, por encima de una orden de un oficial está la dignidad de alguien. Ellos deben obedecer las órdenes de sus directivos, pero que no atenten contra la dignidad de las personas, que no sean crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Ojo con eso, ¿no? Bueno, dentro del marco jurídico nacional se complementa con el Código Penal Militar y la Ley de Justicia y Paz. Internacionalmente, Derecho Internacional Humanitario y Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, el derecho internacional humanitario es el derecho en la guerra, ¿no? Y el Estatuto de Roma es cuando se crea, creo que fue en el 2000, ahí me recuerdo un militar ahorita, por ahí está Fonseca, él se acuerda, creo que fue en el 2000 que se creó la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional. Antes no existía. Existía la Corte, no confunda la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal. La Corte Internacional de Justicia juzga cosas entre estados, gobernantes, y la Corte Penal juzga delitos de personas, un presidente, un alcalde, una autoridad, un militar que haya violado, o a un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Corte Penal Internacional, eso no existía antes. Era difícil condenar delitos de lesa humanidad, desapariciones forzosas, porque no había una normatividad, pero luego se crea la Corte Penal Internacional, no confunda Corte Internacional de Justicia, que juzga cosas entre estados. La Corte Penal juzga personas. Eso está en los Países Bajos. El Estatuto de Roma, ahí está, ¿correcto? Y el derecho internacional humanitario. Bueno, entonces, un militar debe obedecer órdenes, pero no puede justificar crímenes de lesa humanidad alegando obediencia. Es que yo obedecí. No, señor. Usted sabía que no se podía hacer. Entonces, bueno, creo que fue en el 2000 que nace la Corte Penal Internacional. Corte Penal, en 1998 se implementó Corte Penal Internacional. Bueno, el enfoque sociológico busca evitar abusos de poder en contextos de guerra. En el económico, reduce costos de reparación derivados de violaciones masivas de derechos humanos. En lo psicosocial, genera seguridad a la sociedad. Coronel, Sí, señor, sí, bien, señor, lo escucho. permiso por hablarme. Perdón, mi general. Otra Sí, señor. vez, felicitaciones por ese ascenso. Gracias, señor. Patria y disciplina para usted. Muy buenas noches. Mi general, eso fue el 1 de julio del 2002. Gracias, señor. Eso, 2002. Gracias, señor. Apunte, pues, corrijan, 2002. Y Sí, señor. otra cosita, cuando la justicia penal militar acusa a los militares, ellos hacen su debido proceso y respetando ese debido proceso, la mayoría no son juzgados porque las órdenes por lo general son presidenciales, que es el respaldo que tiene, que hablábamos el otro día. Sí, señor, sí, señor. Así es, gracias. Gracias, gracias. Ya escucharon, ¿no? Bueno, listo. Igual ellos no tienen, no, digamos, no pueden ir juzgando así, tienen que con el Ejecutivo.
la persona encargada que aceptó el trato, el pacto. Bueno, sí, gracias. ¿Algo más iba a decir o ya terminado? No, ya, mi general, muchas gracias. Por ayudar al poder armado del Estado. Vamos al artículo 92. Acción de responsabilidad contra funcionarios. Acción de responsabilidad contra funcionarios. Texto. Cualquier persona podrá exigir a la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Repito, cualquier persona, cualquier, no me preocupe, es que yo no soy policía. Un defensor de derechos humanos es una autoridad. Ojo, cuando usted conoce los derechos humanos y aprende cómo aplicarlos y es respetuoso, tiene ética, pero con energía los aplica, usted es una autoridad. Usted con el conocimiento del bloque de constitucional, o sea, la constitución, los tratados internacionales, ¿sí? Y que lo sepa aplicar, la jurisprudencia, el marco jurídico, usted es una autoridad. Usted es una autoridad. La constitución nos vuelve autoridad, imagínese. No autoridad para capturar. Y bueno, hay un artículo que vimos que nosotros podemos, un civil podemos capturar a una persona, más no vamos a leerle sus derechos, no vamos a hacer las funciones de un miembro de la fuerza pública, pero lo podemos retener mientras el miembro de la fuerza pública haga lo que tiene que hacer. Cualquier persona, artículo 92, podrá exigir a la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. O sea, si una autoridad pública fue sancionada por, digamos, un abogado, bueno, fue sancionado, digamos, ¿cómo llama esto? Ya se me olvidó, bueno, como Ministerio Público, llamémosle eso. Eso, el Ministerio Público lo sancionó la sala. Eso, gracias, eso es. Muy bien. ¿Cómo es? Repítalo. Contraloría. Contraloría, eso, gracias, muy bien. Bueno, o el ministerio, digamos, la sala disciplinaria, ellos, digamos, discriminaron a una persona, no cumplieron con las cosas, entonces cualquier persona puede enviar su carta ya, ¿sí? A cualquiera de de estas entidades, Ministerio Público, Ministerio, Procuraduría, Contraloría, sí, Procuraduría más que todo. Usted puede poner su demanda ya, según el caso, y exigir que ese juez, ese fiscal o esa autoridad abusó de tus derechos. ¿Correcto? Bueno, marco jurídico nacional, Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002 y la Ley 1952 del 2019. Internacional, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Oiga, en las Naciones Unidas hay una convención. Búsquenla, búsquenla en Cromer. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Da a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar y exigir sanción frente a funcionarios corruptos o abusivos. No les conté el caso de una fiscal que abusó del derecho de una persona. La persona le dijo, vea, ayúdeme que tengo cáncer, a mí qué me importa, vea que mi hijo es discapacitado, y acaso él es el único, trató mal a la persona. Doctora, usted está actuando mal, mire, yo soy defensor de derechos. Yo también, usted, vea, usted no me venga, me humilló horrible, ay, ahora me humilló, me dijo, usted nunca será como yo, nunca llegará a mi nivel, no sea igualable. No estoy siendo grosero, le estoy hablando la ley. Usted está dando juicios a priori, está diciendo que quién sabe, que cómo. Usted no puede decir eso. Usted tiene que primero mostrar que ya hizo un trabajo, que investigó y mostrar por qué no se pudo. Pero usted no puede decir que quién sabe. Usted no puede. Señora, ¿cómo le puede quitar la confianza a la señora en usted, en la justicia? Usted está haciendo de que ella desconfíe de la justicia. No, y me trató feo, me humilló, eso me dijo, bueno, me dijo, eso me trató horrible, que usted nunca será como mi persona. Ahí había un miembro del CTI y él vio y me miró, muy humilde, ¿para qué? Yo salí de inmediatamente, me fui al director de fiscalía, yo llegué y me pasaron, eso no, sino con cita, pero yo mostré la placa, una placa que parece Estados Unidos, por allá la mostré, ¿cómo así, señor? Sí, un momentico, y él dijo, siga, siga. Le dije, mi señor, necesito que me ayude, ¿y qué es?
esto pasó y esto pasó con la fiscal. Si no me cree, ustedes tienen cámara, ¿no? Vaya a la oficina de ella y revise esas cámaras. ¿Cómo me trató? Vengo a ponerle un derecho de petición verbal. Verbal se puede. Y es así, así, respetuoso, sí, deben ser. Ya se lo estaré enviando, me envió el correo. Este es el correo, envíemelo también escrito. Y dime, esa señora se vio en problemas. Hubo juicios y el juicio fue virtual. Me llamaron. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Yo no le hagan nada, solo llámenle la atención. ¿Qué pide usted, señor? ¿No? Que ya llámenle la atención, que no sea así, que no sea agresiva, que no abuse de las personas humildes, que no discrimine. Sí, sabemos que así fue. La iban a sancionar, quedó envuelta. Pero yo decidí no seguir más, decidí no afectarle su trabajito, decidí no hacerle daño. No por miedo, no me da miedo. No, usted sabe lo que me toca. Que te vamos a matar, aquí los espero, aquí estoy. ¿Qué pasa que no han llegado? Pues, si saben dónde estoy, aquí los espero, así les he dicho. Sin miedo. Pero también tengo un corazón, le dije, no le hagan nada. Yo creo que es bueno que la envíen al psicólogo, la envíen, la miren. La señora tiene un estrés, la noto con un estrés tremendo. Percibo en ella, pues, que uno ha estudiado el tema de la psicología, percibo en ella un estrés fuertísimo. ¿Por qué no hablan con ella? La ayudan a desestresarse. Ella misma me gritó que tenía un mamotreto de mucho documento que ya no sabía qué hacer. Y que solo tenía una patrullera, que no tenía más que investigar a la patrullera, que de pronto la patrullera fue la que hizo mal las cosas y ella basada en lo que dio la patrullera tomó esa decisión. Entonces ya, listo, no le hicieron nada, pero que no, que usted nunca será más. Yo le dije, nunca seré igual a usted porque usted es mujer, yo soy hombre y ustedes tienen derecho, yo también. Nunca seré porque usted es fiscal, yo soy defensor de derecho. Somos diferentes, es verdad, nunca podré ser igual a usted, ¿cómo se le ocurre? Pero en cuanto a la aplicación de la ley, todos debemos ser tratados igual. ¿Cierto, señora? Usted y yo, ley para usted, ley para mí. Bueno, ahí está. Entonces, esta herramienta da a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar y exigir sanción frente a funcionarios corruptos o abusivos. Artículo ¿qué? Ojo, artículo 92. Si alguna autoridad ve que es corrupta o abusó de usted. Artículo 92. El enfoque sociológico refuerza el control ciudadano y la participación en vigilancia del Estado. Ahí está. Podemos vigilar al Estado. Este artículo nos da poder para vigilar a las acciones del Estado. Aún en lo judicial si es posible. Económico. Previene pérdida de recursos públicos por corrupción. Ahí está. Ojo que pues tampoco es que uno va a exigirle a la rama judicial que nos tiene que entregar ciertos documentos, no. Hay documentos que ellos manejan y no pueden entregar por cuestiones éticas y que se han convertido también jurídicas, pero hay información que usted tiene derecho a que se respete su dignidad, la dignidad de otros. En lo psicosocial, refuerza la confianza en que los funcionarios son responsables ante la sociedad. Relación con derechos y deberes. Consolida el deber de probabilidad y transparencia en el ejercicio de funciones públicas. Ahí está. Vamos entonces al artículo 93. ¿Sabe qué habla el artículo 93? Este artículo 93 tiene lo que se llama, aquí está contenido lo que le hemos estado enseñando aquí. Prácticamente lo que le hemos dado a través de la Constitución tiene que ver mucho con el derecho internacional de los derechos humanos. No derecho internacional humanitario, que es derecho a la guerra, derecho internacional de derechos humanos. Pero se le llama bloque de constitucionalidad, que es la Constitución y todos los tratados internacionales que el Estado haya aprobado. Por eso cuando usted vaya a reclamar un derecho, investigue si el Estado ante la ONU o la OEA ha ratificado este derecho, ¿correcto? Y si está la Constitución, pues igual. Bueno, artículo 93, bloque de constitucionalidad. Vamos a leer el texto de una manera resumida, abro comillas. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estado de excepción prevalecen en el orden interno. Ahí está. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. O sea,
que esos derechos que están en la Constitución se interpretan conforme la legislación o los tratados, los pactos internacionales del sistema universal o el sistema regional. Bloque de constitucionalidad, en conformidad con eso. El marco jurídico de lo nacional da origen a la figura del bloque de constitucionalidad usada por la Corte Constitucional. Internacional, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el pacto internacional. Eso, pacto internacional también. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Los tratados internacionales de derechos humanos son parte del parámetro de control constitucional en Colombia. Esto significa que los jueces deben interpretar la Constitución conforme a ellos y en muchos casos prevalecen sobre las leyes ordinarias. La ley de leyes de un Estado son los tratados que ese Estado haya firmado ante la ONU y la OEA y la Constitución. La Constitución no está sola, ella tiene que estar ceñida a la cooperación internacional, a los tratados internacionales que el Estado haya ratificado. El enfoque sociológico universaliza los derechos en Colombia, integrando la nación a la comunidad internacional. Económicos, obliga a cumplir estándares internacionales. Ejemplo, derechos laborales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. En lo psicosocial, refuerza la confianza en que los derechos están protegidos no solo a nivel nacional, sino global. Relación con derechos y deberes. Consolida el carácter internacionalista de la Constitución del 91 y protege la dignidad humana frente a posibles abusos internos. Profesor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En este punto, pues a mí me interesa algo y es que por lo menos yo soy madre cabeza de familia y la Comisión Nacional, yo soy empleada pública. La Comisión Nacional puso en concurso todos los puestos y decía que no importaba si uno era discapacitado, en la etapa prepensional, madre cabeza de familia, igual todos los cargos iban a concurso y ahí se está violando un derecho. Ahí está, eso es, esto que está leyendo usted aquí, apúntelo y tiene derecho a reclamarlo. Y hemos reclamado y nos han anulado todos los derechos. Pero ¿ante qué entidad lo ha reclamado? Pues hemos colocado tutelas y todo eso, pero ahora escuchándolo a usted, pues hay una esperanza de que esos derechos pues sean otra vez reclamados por una vía que sea de pronto más efectiva y que ¿La pues Corte le respeten. Constitucional? ¿La Corte Constitucional o la Corte Suprema? Ok. La Corte Constitucional sería la efectiva y decir que ese derecho no ha sido aplicado, digamos, es bueno que investigue, bueno, usted puede investigar qué, digamos, qué jurisprudencia tiene este artículo 93 de la Constitución, qué jurisprudencia, o sea, sentencias. Entonces usted hace este artículo, le anexa esa jurisprudencia internacional y nacional y la envía a la Corte Constitucional argumentando de que ese derecho no ha sido interpretado con todos los mecanismos legales. Y más el artículo anterior donde dice que el Estado en vez de reprimir estos derechos debe ampliar los mecanismos para defenderlos. Ahí está. Entonces, ante la Corte, ¿me repite por favor ante la Corte qué? Corte Constitucional, donde usted reclama que este derecho allí no ha sido aplicado en toda la extensión, con el dinamismo y la extensión en la protección de no discriminación. Entonces usted puede aplicar, lea desde el 93 en adelante, donde dice que de inmediata aplicación, bueno, ahí, y usted le va aplicando todo eso, de que el Estado debe crear mecanismos, aparte de la tutela, debe ser dinámico, flexible, y creo que la Corte Constitucional es la encargada de que esta norma se interprete de una manera más flexible y menos discriminatoria. Así puede hacer usted su derecho de petición, su tutela más que todo. Ok, Muy bien. muchas gracias, profesor. Bueno, compañera, muy bien. Bueno, artículo 94. Derechos innominados, como así derechos innominados. Miremos un poquito. La enunciación de los derechos y garantías en la Constitución, el artículo 94.
La enunciación de los derechos y garantías en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ello. O sea, si hay un derecho que no está en la Constitución o en una ley, pero igual usted siente que agredió su dignidad, entonces le están agrediendo un derecho. O sea, así no esté nominado, debe ser protegido porque está atentando contra su dignidad. De eso se trata. El marco jurídico nacional reconoce la existencia de derechos implícitos. O sea, hay dos frases, aprendan esto, lo explícito y lo implícito. Lo explícito es lo que está claramente dicho, lo implícito es lo que no está dicho. Está en la Constitución, por allá está en un artículo, esa es la habilidad de un abogado. La habilidad de un abogado es interpretar lo implícito, interpretar lo que no está claramente dicho, pero una tilde, digamos, un signo ortográfico, un signo lingüístico, una frase, le da para decir, aquí hay un derecho implícito, no está claro, pero es un derecho que se debe interpretar. Esta Constitución me parece muy linda, mire, aún se defienden derechos que no están explícitamente en la Constitución. De una manera explícita están, por tanto, el abogado, el defensor de derechos humanos debe ser hábil en eso, en interpretar lo implícito. Entonces, decíamos que reconoce la existencia de derechos implícitos no escritos, ejemplo, derecho al ambiente sano, antes o antes de su desarrollo legal. Internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de derechos inherentes a la dignidad humana. No todos los derechos están escritos en la Constitución, ni tampoco en los tratados internacionales. Ahí está. Hay derechos implícitos que se reconocen por la sola condición humana. El derecho natural, el jus naturae, el derecho natural, ¿correcto? El enfoque sociológico permite a la sociedad avanzar en nuevos derechos. Ejemplo, bioética, derechos digitales. Bueno, la bioética, ya, ¿qué trata la bioética? Trata temas como el aborto, la clonación, la eutanasia, el transhumanismo. ¿Sabe qué es el transhumanismo? Sí sabía que en China ya hay hospitales que los atienden robots, hay institutos, ya lo atienden los robots, pero igual, la inteligencia artificial, la IA, o todo esto, detrás de ello está un cerebro humano. A veces la IA, si usted no sabe del tema, lo engaña, lo confunde. Usted tiene que regañar a la IA, no, tiene que decir la IA, así no es, mala ortografía, así no son las cosas. Acuérdese que en 1900 tal, entonces le dice, la misma IA le dice, disculpa, tiene razón, sí, sí, corrige. Ese texto ya fue reformado, usted igual, la persona tiene que tener, saber qué es lo que está haciendo. Entonces, detrás de eso, los profesionales no van a perder su empleo, porque igual la IA necesita el cerebro humano para corregirle, para guiarla y orientarla y hacer el trabajo. Lo que pasa es que ya no será de persona a persona, sino de inteligencia artificial, psicólogo, médico a persona. Pero detrás de esa inteligencia artificial hay profesionales. O sea, que todo abogado, todo profesional, sea la profesión que sea, tiene que volverse experto en la gestión de inteligencia artificial. ¿Cómo la ve? Para desde allá trabajar. Bueno, entonces, el transhumanismo, se dice que se están tratando de crear robots sensibles, robots que sientan como las personas. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es esto. A una persona que le tienen que colocar un brazo mecánico, una pierna mecánica, frío, eso, no siente, solo está allí como para, y le hacen unas terapias como para que lo aprendan a manejar. Entonces, que cuando le tengan que colocar esa pieza sienta. Para eso es. Esa pierna sienta, esa extremidad que le pongan a la persona, sienta. Y si van a hacer robots que sientan, bueno. Eso en cuanto a la tecnología sería genial, pero también se prestaría para otras cosas. Entonces, ahí está. Bueno, entonces eso se llama bioética, transhumanismo, eh, eh, mm, eh, la clonación, la eutanasia, el aborto, entre muchos otros temas. Se llama bioética. ¿Correcto? Y derechos digitales. En lo económico, posibilita regulaciones que protegen derechos emergentes al consumidor, datos personales. En lo psicosocial, da tranquilidad de que la dignidad humana es la fuente suprema de derechos. Relación con derechos y deberes. Abre la puerta a la expansión progresiva de derechos conforme evoluciona la sociedad.
Artículo 95. Aquí está lo que no nos gusta. Aquí está. Somos felices reclamando derechos, pero aquí está lo que no nos gusta. Artículo 95. Deberes de la persona y el ciudadano. Deberes de la persona y el ciudadano. Se los voy a leer resumido. Abro comillas. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. La persona y el ciudadano tienen los siguientes deberes: respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad, defender los derechos humanos, propender al logro de la paz, participar en la vida pública, proteger el ambiente, defender el patrimonio cultural, contribuir al financiamiento del Estado, entre otros. O sea, los impuestos. Pues si no pagamos impuestos, entonces, ¿cómo pagan la salud? ¿Cómo pagan la educación, la cultura y mucha? Aunque haya mucha corrupción, hay que pagar impuestos y no cómo se sostiene el Estado. ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo? Hay que pagar. Y eso son obligaciones constitucionales. En el marco jurídico nacional se conecta con el Código Penal y el Código Civil. Deber de no dañar a otros. Oiga, en el marco jurídico nacional se conecta con el Código Penal y el Código Civil. Deber de no dañar a otros. En lo internacional, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 32. Correlación entre derechos y deberes. Así como existen derechos, también existen deberes, deberes ciudadanos, que hacen posible la convivencia democrática y la realización del Estado social de derecho. En lo sociológico, refuerza la idea de comunidad y responsabilidad colectiva. En lo económico, el deber de contribuir al financiamiento del Estado garantiza la sostenibilidad fiscal. En lo psicosocial, promueve conciencia de solidaridad y responsabilidad personal en la construcción de la sociedad. Relación con derechos y deberes. Este artículo es el contrapeso del catálogo de derechos. Recuerda que la libertad no es absoluta y que debe ejercerse respetando la dignidad y los derechos de los demás. Entonces, del artículo 83 al 95, estos artículos constituyen el núcleo de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en Colombia, integrando principios, buena fe, no más trámites, acciones judiciales, tutela, cumplimientos populares, de grupo, responsabilidad estatal, control ciudadano y finalmente la apertura al derecho internacional y los deberes ciudadanos. Ahí está. Ahí termina lo que se llama la parte dogmática de nuestra Constitución en el 95. Ahí termina la parte dogmática en el artículo 95. Y luego sigue la parte orgánica, que consta así, ya se la voy a decir. Vamos, ya vamos a terminar, porque tengo que viajar. Parte orgánica de la Constitución de Colombia. ¿Qué es la parte orgánica? La parte orgánica de la Constitución se ocupa de la estructura y funcionamiento del Estado, estableciendo cómo se organizan y relacionan sus diferentes órganos y ramas para garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Esta parte es fundamental porque define el marco institucional que permite la operatividad del Estado social, o sea, la rama judicial, la rama jurídica, la rama legislativa, la rama ejecutiva, los diferentes ministerios, el espacio público, los límites. Si hay una profundidad en el mar que Colombia tiene derecho a tantas millas, allá en las alturas tiene derecho a ciertas alturas y tener allá su satélite, correcto, y nadie puede violar ese espacio. Bueno, todo eso, correcto. Los límites marítimos, los límites espaciales, los límites territoriales, todo ese tema, los gobernantes, las alcaldías, el presupuesto, etcétera. Pero miremos un poquito. Entonces, encontramos algo así. El título 2 de los habitantes del territorio, capítulo 1 de los colombianos y extranjeros, establece los criterios para la nacionalidad y ciudadanía colombiana.
regula los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al voto y la participación en asuntos públicos. Capítulo 2 del territorio, define la división política y administrativa, correcto, del país, departamento, municipios y distritos. Reconoce la autonomía territorial y la descentralización administrativa. Título 3 de la participación democrática de los partidos políticos. Regula los mecanismos de participación ciudadana, tales como voto, derecho fundamental de los ciudadanos, referendo y plebiscito, instrumentos de consulta popular, cabildo abierto, espacios de deliberación comunitaria, iniciativa legislativa, derecho de los ciudadanos para proponer leyes. Podemos proponer leyes. Ahí está. Eso está, ya le hemos dicho, del título 3. Ahí lo encontramos. Ahí encontramos otros derechos. ¿Se analiza cómo aparecen otros derechos allí? Ajá, que no están tan explícitos, pero sí interpreta otros. Establece las normas para la organización y funcionamiento de los partidos políticos y movimientos sociales. Título 4 de la rama legislativa. Capítulo 1, Congreso. Define la composición del Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Establece las funciones legislativas como la elaboración de leyes, control político y aprobación de presupuesto. Capítulo 2 de ese título que hemos dicho, del título sí, cuarto. Regula el proceso de formación de leyes, incluyendo la iniciativa, discusión y aprobación. Capítulo 3, conflictos de intereses y prohibiciones. Establece normas para prevenir conflictos de interés y regular la incompatibilidad de los congresistas. Título 5 de la rama ejecutiva. No se olvide que la Constitución se conviene de títulos, capítulos y artículos. Títulos, capítulos y artículos. Entonces, título 5 de la rama ejecutiva. Capítulo 1, presidente de la República. Define las funciones y atribuciones del presidente, incluyendo la dirección del gobierno y la administración pública. Capítulo 2, vicepresidente y ministro. Regula la elección y funciones del vicepresidente y los ministros, quienes asisten al presidente en el ejercicio del poder ejecutivo. Capítulo 3, administración pública. Establece principios para la organización y funcionamiento de la administración pública, como eficiencia, transparencia y descentralización. Título 6 de la rama judicial, capítulo 3 estatal. Bueno, para que vamos viendo ahí. El título 7 de la rama electoral. Título 8 de la rama de control. Eso. Exacto, sí, la rama de control. Regula los órganos de control fiscal administrativo como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación. Establece sus funciones de vigilancia, control sobre la gestión pública. Título 9 de la organización territorial, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Define la organización política y administrativa del territorio nacional. Reconoce la autonomía de los entes territoriales y los derechos de los pueblos indígenas. Capítulo 2, recursos y competencias. Establece la distribución de competencias, recursos entre la nación y los entes territoriales. Título 10 de la función pública. Ahí está. Título 11 de la defensa y seguridad. Ahí está. Título 12 del régimen económico de la hacienda pública, impuestos y todo eso. Bueno, ¿cómo era? Título 13 de la reforma de la Constitución. Ahí está. ¿Cómo la ven? Eso es lo que se llama la parte orgánica. Y además, allí podríamos encontrar, también encontramos como 60 y, sí, aproximadamente 67 artículos transicionales que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Inicialmente fueron 60, pero se anexaron 7 especialmente después del Tratado de la Paz con la FARC. Se anexaron allí algunos artículos a esos artículos transicionales. Eso es todo lo que conocemos. Lean la tabla de contenido de su Constitución, lean el artículo. Tienen que tener en cuenta que hay constituciones que vienen comentando. Entonces, no confunda el artículo con un comentario que la Constitución tenga. Y siempre traten de tener una Constitución actualizada. Yo tengo muchas y siempre compro una comentada cada año. Y la compro la baratica porque irse a comprar una comentada, meterle 180,000, 200,000, cuando de pronto jurisprudencia o actos legislativos le dan una nueva interpretación a ciertos derechos. Entonces siempre compro la baratica, la del 2026 que aparece por ahí en febrero, en enero, y el encuentro pues actos legislativos del año 25, 24, y me ayuda mucho. Eso he dicho, yo les continúo bendiciendo y creo que alguien quiere decir algo más breve porque tengo que viajar. ¿Alguien?
Buen viento, buena mar, mi general. Gracias, mi teniente. Gracias. Dios, patria y disciplina. ¿Alguien más? Bueno. Bendiciones, Entonces, mi general, buen viaje. sí, señor, gracias. Pidámosle el favor a Cristina, regálenos la oración. Por ahí está, aquí dice Cristina, no sé. Por acá la veo blanco y negro. ¿Nos puede regalar una oración? Si está por ahí. Por supuesto que sí, claro que sí. Gracias. Me imagino que soy yo la que está Es diciendo. usted. Ese, mismamente. Amén, amén, amén. Por supuesto que sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento tan especial, por todo este contenido que nos has dado el día de hoy de mucha bendición para crecimiento de nosotros, para esta formación como capellanes, bendito Rey, para estos derechos humanos que debemos manejar.